Bienvenidas y bienvenidos a este análisis. Es el primero de una serie de 24 encuentros. Durante las próximas semanas vamos a iniciar una expedición, un viaje a través de 4.000 años de historia, de profecía y de símbolos. Nuestro objetivo es bastante ambicioso, pero creo que es fascinante. Seguir el rastro de una sola persona, Jesús, desde la primera página del Génesis hasta la última del Apocalipsis. Es una aventura tremenda. Y bueno, como en toda expedición, antes de salir a buscar el tesoro, se necesitan dos cosas que son fundamentales. Un mapa y herramientas. Un buen mapa y las herramientas adecuadas. Exacto. Si no, es muy fácil perderse, o peor, terminar cavando en el lugar equivocado y con las manos. Este primer encuentro se trata de eso, precisamente. Vamos a forjar nuestras herramientas y a aprender a leer ese mapa. El nombre técnico para este kit de herramientas es hermenéutica cristológica. Sé que suena un poco complicado, pero la idea es bastante simple. Hermenéutica es el arte, la ciencia de la interpretación. Y cristológica significa que nuestra brújula, nuestro norte, siempre va a apuntar a Cristo. Pero esto, claro, nos deja con una pregunta gigante. Una que es el punto de partida de todo, realmente. ¿Cómo es posible tomar una biblioteca de 66 libros que fueron escritos por unos 40 autores distintos a lo largo de 1.600 años en 3 continentes y en 3 idiomas, y pretender que cuentan una sola historia coherente? Suena casi imposible. ¿Existe de verdad una clave? ¿Una especie de, no sé, piedra roseta para descifrarlo todo? Exacto. Es que la diversidad es abrumadora. Tienes la historia y las leyes de Moisés. Claro, la poesía de David en los Salmos, las visiones de profetas como Isaías, las cartas de Pablo. Es un mosaico de estilos, de épocas. Si tanta gente brillante a lo largo de la historia lo ha intentado interpretar y muchas veces llegaron a conclusiones totalmente opuestas, ¿cómo no vamos a equivocarnos nosotros? ¿Cuál fue el gran error que se cometió una y otra vez? Esa es la pregunta del millón. Y el error recurrente fue, digamos, tratar de forzar el texto para que dijera lo que el intérprete quería oír. Por ejemplo, en los primeros siglos, con los llamados padres de la Iglesia, la tendencia era la alegoría. Buscaban significados ocultos en cada detalle. Ah, claro. Y a veces se perdía de vista el mensaje original. Luego, en la Edad Media, esto se sistematizó tanto que se creía que cada pasaje tenía como 4 niveles de significado: el literal, el alegórico, el moral y el que apuntaba al futuro. Vaya, pero eso suena a que podrías hacer que el texto diga prácticamente cualquier cosa que se te ocurra. Precisamente. Es como si el mapa tuviera tantas leyendas que se contradicen que al final no te sirve para nada. Exacto. Se corría el riesgo de poner significados en el texto en lugar de extraer el significado que ya estaba allí. Y entonces llega la Reforma y Martín Lutero, básicamente golpea la mesa y dice: basta, basta de buscar fantasmas en el texto. Volvamos a lo que dice, a su historia, a su significado claro y directo. De ahí surgieron métodos más rigurosos, como el histórico gramatical. Nos obliga a ser honestos con el lenguaje y el contexto original. Y ese es el primer principio, la primera herramienta que necesitamos. De acuerdo. Si ya tenemos una idea del terreno histórico, vamos a poner algunas estacas en el suelo. ¿Cuáles serían esos principios innegociables que nos guían hoy? El primero es la interpretación literal histórica. Y aquí la palabra literal puede confundir un poco. Sí. No significa que neguemos las metáforas o la poesía. Sería absurdo. Significa que las palabras se deben entender según las reglas normales del lenguaje dentro de su contexto histórico. Buscamos el significado que el autor original quiso comunicar a su audiencia original. Claro, es una distinción fundamental. Es la diferencia entre leer una noticia y leer un poema. Exactamente. Pongamos 2 ejemplos muy claros. Cuando Génesis 1:1 dice: «En el principio creó Dios los cielos y la tierra», el texto se presenta como un relato histórico. Es una afirmación directa. Pero cuando el Salmo 18:2 dice: «El Señor es mi roca», pues obviamente no hablamos de una roca de granito, no. Claro que no. Es una metáfora poderosísima sobre fortaleza, sobre estabilidad, y el género poético del Salmo nos da el permiso para entenderlo así. El género y el contexto lo son todo. Y eso me lleva al segundo principio, que quizás es el más crítico. Me refiero a que el contexto es el rey.
Sacar una frase de su entorno es la forma más rápida de torcer la verdad. Es como cuando sacan de contexto un tuit o un mensaje. Una sola frase puede sonar terrible, pero si ves la conversación completa, El significado cambia por completo. cambia todo. Es la misma idea, pero a una escala de miles de años. El ejemplo clásico es citar el Salmo 14.1 para decir, la Biblia afirma que no hay Dios. Y sí, esas palabras están ahí, en el texto, pero la frase completa es, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ah, el significado es justo lo opuesto. Exactamente. El texto no promueve el ateísmo, lo diagnostica como una necedad. Hay otro ejemplo que es aún más impactante y que sin contexto suena terrible. En Lucas 14:26, Jesús dice que para ser su discípulo hay que aborrecer a tu padre y a tu madre. Si uno lo lee así, aislado, es chocante. ¿Cómo puede decir eso? Suena brutal, pero aquí el contexto no es solo el párrafo, sino la cultura. En la retórica semítica de la época era muy común usar la hipérbole, ¿Una exageración? una exageración deliberada, sí, para enfatizar un punto de forma inolvidable. Jesús no está pidiendo un odio literal. Eso contradiría todo lo demás que enseñó. Lo que está diciendo es que la lealtad y el amor a Dios deben ser tan radicalmente superiores a cualquier otro vínculo, que en comparación, todo lo demás parece secundario. El contexto cultural es la clave. Entendido. Tenemos el principio literal histórico y el reinado del contexto. El tercer principio parece de sentido común, pero se olvida a menudo. El género literario importa. No se puede leer una crónica histórica como el Libro de Reyes de la misma forma que un libro de poesía como los Salmos. Es fundamental, sí. Y el cuarto principio es el que une todo, la unidad de la escritura. A pesar de la increíble diversidad, sostenemos que hay un tema central que recorre los 66 libros como un hilo de oro. La redención. La historia de la redención de la humanidad por parte de Dios. Y esto significa que ninguna interpretación de un pasaje puede contradecir la enseñanza global del resto de la Biblia. Todo tiene que encajar. Donde mucha gente se tropieza. ¿Qué pasa con las aparentes contradicciones? El ejemplo clásico, fe y obras. Por un lado, Pablo dice en Efesios que la salvación es un regalo, por fe, no por obras. Pero luego llega Santiago y dice que la fe sin obras es muerta. Si leo uno un día y el otro al día siguiente, me voy a confundir. ¿Cómo sabemos que no se están peleando teológicamente? Es una pregunta excelente, porque a primera vista parece una contradicción directa. Pero si aplicamos el principio de unidad, vemos que no están hablando de lo mismo. Pablo está respondiendo a la pregunta, ¿cómo se salva una persona? Y su respuesta es tajante. Únicamente por la gracia de Dios, recibida a través de la fe. Las obras no salvan. Santiago, en cambio, responde a una pregunta diferente. ¿Cómo se ve una persona que ha sido salvada? Ah, ok. Y su respuesta es que una fe genuina, una fe viva, inevitablemente se manifiesta en obras. Las obras no son la raíz de la salvación, son el fruto. No se contradicen, nos dan dos caras de la misma moneda. De acuerdo. Estos principios tienen mucho sentido. Son como las herramientas lógicas que necesitamos para no desviarnos. Pero suenan muy, no sé, muy modernos, muy analíticos. ¿No corremos el riesgo de estar imponiendo nuestra lógica del siglo XXI a textos antiguos? Me pregunto, ¿quién fue el primero en leer la Biblia así, viendo una historia unificada que apuntaba a una sola persona? Esa es la pregunta crucial. Y la respuesta es lo que convierte este tema de algo académico en algo verdaderamente fascinante. El primer y más importante hermeneuta cristológico fue el propio Jesús. La evidencia está en una de las escenas más conmovedoras después de su resurrección. ¿La del camino a Emaús? Exacto, en Lucas 24. Imagina la escena. Dos de sus seguidores caminan, completamente devastados. Con el corazón roto. Destrozados. El hombre en el que habían puesto todas sus esperanzas acaba de ser ejecutado. Están confundidos, tristes. Y de repente, un extraño se une a ellos en el camino. Y no lo reconocen. Es Jesús resucitado. Y en lugar de hacer un milagro o simplemente decirles, oigan, soy yo, decide darles la clase de interpretación bíblica más importante de la historia. La mejor, sin duda. El versículo clave es Lucas 24:27. Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Pensemos en lo que está haciendo.
Tomó todo el Antiguo Testamento, la ley, los profetas, los escritos, y les mostró, pasaje por pasaje, cómo todo apuntaba a él. ¡Wow! Y les enseñó a leer su propia historia, las ceremonias, las profecías, como un mapa que conducía directamente a su vida, muerte y resurrección. Fue como si el autor del mapa apareciera para explicarles la leyenda. Y la reacción de ellos lo dice todo. No fue una lección intelectual fría. Más tarde, cuando por fin lo reconocen, se dicen, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Esa interpretación no les pareció forzada, sino que resonó en lo más profundo como la verdad que, de repente, hacía que todo tuviera sentido. Y no fue un hecho aislado. En Juan 5:39, Jesús confronta a los líderes religiosos y les dice: ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Según su propio protagonista, la Biblia entera es un testimonio sobre él. Para inventar conexiones donde no las hay. ¿Cuál es la prueba de fuego? Esa es la salvaguarda. Y la llamamos la regla de oro. No simbolizar lo no simbolizable. En otras palabras, no podemos inventar un símbolo si el propio texto bíblico no nos da permiso. ¿Podríamos ver un ejemplo de una mala interpretación frente a una buena para entender la diferencia? Por supuesto. Un ejemplo clásico de mala interpretación es la historia de David y Goliat. Alguien podría decir que la onda de David representa la fe, y las 5 piedras del arroyo representan los 5 primeros libros de la Biblia, la ley de Moisés. Suena inspirador, ¿verdad? Suena bien, sí. El problema es que el texto no da absolutamente ninguna base para esa conexión. Es una idea que nosotros le imponemos a la historia, no algo que extraemos de ella. Es la diferencia entre exégesis, que es sacar el significado, y eisegesis, que es meter nuestras ideas. Exacto. Ahora veamos un ejemplo correcto. En el libro de Números, capítulo 21, los israelitas se quejan y Dios envía serpientes venenosas. La gente empieza a morir. Para salvarlos, Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce, la ponga en un poste y todo aquel que la mirara sanaría. Una historia muy extraña. Muy extraña. Podríamos pensar que es solo un relato peculiar, pero ¿cómo sabemos que es un símbolo de Cristo? Porque Jesús mismo lo confirma. Correcto. Cientos de años después, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, Jesús está hablando con Nicodemo y le dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús mismo toma ese evento histórico y lo identifica como una prefiguración, un tipo de su crucifixión. La conexión no es una invención nuestra, es una revelación autorizada por el Nuevo Testamento. Entonces, para resumir nuestro juego de herramientas, tenemos los principios, leer de manera literal histórica, respetar el contexto y el género, y buscar la unidad. Y tenemos la validación del propio Jesús, que nos enseña a leer el Antiguo Testamento como un mapa que conduce a él, siempre y cuando sigamos la regla de oro de no inventar símbolos. Exactamente. Y esto es crucial, porque una interpretación correcta nos protege de muchos peligros. Nos libra del fundamentalismo ciego que ignora la poesía. Nos salva de la alegorización sin límites que convierte la Biblia en un lienzo para nuestras ideas. Y nos defiende del escepticismo que nace de supuestas contradicciones que, en realidad, son solo el resultado de una mala lectura. El objetivo, como dice Pablo, es usar bien la palabra de verdad. Si estas son las herramientas que hemos afilado hoy, en nuestro próximo encuentro, en el análisis 2 de 24, comenzaremos a usarlas en el campo. Vamos a desplegar una de las secciones más asombrosas del mapa, las profecías mesiánicas. Veremos la red de predicciones que apuntaban a Jesús con una precisión que, francamente, desafía toda probabilidad. Y como pensamiento final para la reflexión, la Biblia no es simplemente un libro de reglas, ni una colección de moralejas, o un registro histórico. Si se lee con las herramientas adecuadas, se revela como una única y grandiosa historia de amor de Dios por la humanidad. Una historia épica que encuentra su clímax, su centro y su significado en una persona. La pregunta que queda flotando es: ¿estamos leyendo la historia completa?